¿Te gustaría saber cómo utilizar los datos y el conocimiento para tomar decisiones efectivas? ¿Quieres conocer los algoritmos para encontrar patrones ocultos en datos? ¿Te gustaría descubrir cómo se codifican y utilizan los datos en radiografías o de todo un hospital? Si es así, quizá te interese la especialidad de Inteligencia Artificial y Aplicaciones en Medicina del Máster NTI de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Hola, soy Pepe Juárez y voy a hablaros del Máster en Inteligencia Artificial y Aplicaciones en Medicina. Este máster está orientado con un objetivo: desarrollar el siguiente proceso. Primero, acceder de forma efectiva a los datos específicos de cualquier dominio, donde haremos especial énfasis en el campo de la salud. Segundo, integrar todos esos datos de una forma operativa, utilizando diferentes plataformas. 3. Desarrollar y encontrar conocimiento útil a partir de los datos obtenidos y del propio dominio. Y finalmente, resolver los problemas del campo en el que nos encontremos utilizando dicho conocimiento. ¿Qué vamos a aprender en este máster? Pues vamos a aprender a cómo tratar los datos, cómo gestionar grandes bases de datos, cómo vamos a hacer para entender el conocimiento y los datos en el campo de la salud y la medicina en concreto, y el conocimiento disponible en la web. Vamos a profundizar en conocimientos en inteligencia artificial, centrándonos en los desarrollos para procesos de minería de datos y en concreto en el aprendizaje computacional o Machine Learning, y también en los sistemas inteligentes y en sistemas basados en conocimiento. Y finalmente, profundizar en aquello que verdaderamente te interese a través de un trabajo fin de máster. La especialidad de Inteligencia Artificial y Aplicaciones en Medicina tiene 5 asignaturas. 2 asignaturas centradas en datos: Sistema de Información Biomédico y Sistema Inteligencia de Negocio. Y otras 3 asignaturas que están relacionadas con la inteligencia artificial: Análisis inteligente de datos, Web semántica y técnicas avanzadas de sistemas inteligentes. Junto con esas 5 asignaturas hay una optativa a elegir entre más o menos unas 30 asignaturas disponibles en el máster. El horario es importante. El máster de la Facultad de Informática de Nuevas Tecnologías en Informática es siempre por la tarde. Este es el calendario y el horario que más o menos estamos siguiendo durante los últimos años. Vamos a entrar a hablar de cada una de las asignaturas. La primera asignatura en el primer cuatrimestre es Inteligencia de Negocio. En esta asignatura estudiaremos cómo en un ámbito concreto estudiamos el dominio y diseñamos indicadores que nos sirvan para entender cómo es la situación de un negocio en un momento determinado. Para ello, desarrollaremos diferentes técnicas, en la que la primera es construir un almacén de datos capaz de integrar información de muchas fuentes. El segundo es tener lenguajes de consultas y de generación de informes. Y finalmente, construir cuadros de mandos y técnicas para la visualización de datos. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ¿cómo vamos a practicar todos estos conocimientos que aprenderemos? Mediante trabajar con bases de datos hospitalarias en la plataforma Pentaho. Utilizaremos herramientas ETL, es decir, herramientas que nos sirvan para extraer, transformar y cargar datos de diferentes fuentes de información e integrarlas construyendo CuboSolab, posteriormente consultándolas con diferentes lenguajes como MDX y finalmente desarrollar una serie de cuadros de mandos que nos permitan tomar decisiones. Esta asignatura tradicionalmente incluye charlas de gente responsable de hospitales en aspectos relativos a la informática
y empresas de inteligencia de negocio. La segunda asignatura del primer cuatrimestre es Sistemas de Información Biomédicos. Esta asignatura se centra en los aspectos esenciales de los datos en el ámbito de la salud, en el que veremos la historia clínica electrónica, cómo se codifica y cómo se implementa. ¿Cuáles son los estándares en la industria más extendidos para codificar vocabulario clínico, para analizar cómo es la historia clínica electrónica y cómo comunicar datos entre diferentes sistemas hospitalarios, conocido como interoperabilidad? También veremos cómo se analizan diferentes datos de bioseñales, como electrocardiograma o fonocardiograma, y veremos su adquisición y su procesamiento. Y finalmente, cómo tratar las imágenes médicas, como una radiografía, como una resonancia o un TAC. ¿Cómo vamos a practicar este conocimiento adquirido? Pues vamos a trabajar con aparatos como electrocardiógrafos, pulsoxímetros o fonocardiógrafos. Y vamos a desarrollar programas para el tratamiento de la imagen médica, principalmente en Python. Tradicionalmente esta asignatura también incluye charlas invitadas de clínicos, médicos y empresas de informática en salud. La tercera y última asignatura del primer cuatrimestre es Web Semántica. Es importante recordar que esta asignatura se imparte en inglés. En ella nos centraremos en cómo diseñar conocimiento utilizando ontologías. También veremos las técnicas de Open Data y Linked Data. Veremos diferentes tecnologías de la web semántica y veremos un buen conjunto de aplicaciones como el procesamiento del lenguaje natural, biomedicina, aprendizaje en e-learning, etc. ¿Cómo vamos a practicar todo esto? Pues diseñando y desarrollando ontologías y consultándolas utilizando el lenguaje OWL o SparkQL. Y también diferentes herramientas de Open Data y Linked Data. En el segundo cuatrimestre tenemos dos asignaturas. La primera asignatura es Técnicas avanzadas de sistemas inteligentes. Os recuerdo que esta asignatura se imparte en inglés. En ella veremos los principios fundamentales que dirigen la inteligencia artificial a la hora de desarrollar sistemas de ayuda a la decisión y resolver tareas inteligentes. Veremos aspectos desde los más formales relacionados con razonamiento lógico, razonamiento basado en reglas y razonamiento basado en casos para inferir conocimiento, como por ejemplo un diagnóstico de una enfermedad, hasta aspectos más relacionados con el desarrollo y orientados a la ingeniería, como son las técnicas y metodologías para la ingeniería del conocimiento. También veremos otros aspectos avanzados, como cómo procesar restricciones en problemas complejos, cómo razonar con el tiempo, cómo hacer diagnóstico, cómo se explican las soluciones obtenidas por un sistema de inteligencia artificial, aspectos éticos de la inteligencia artificial, etc. ¿Cómo lo vamos a practicar? Pues vamos a estudiar y entender el núcleo y los aspectos formales del razonamiento computacional y desarrollaremos un proyecto para desarrollar una IA en un problema específico. La segunda asignatura es la de análisis inteligente de datos. En ellas estudiaremos las diferentes etapas del proceso de análisis de datos. En concreto, estudiaremos muchas técnicas de Machine Learning. Empezaremos por las más básicas, las de clasificación, agrupamiento o clustering y también técnicas de regresión. Veremos también aspectos avanzados del Machine Learning. Veremos árboles de decisión, aprendizaje por instancias y también técnicas de computación evolutiva y algoritmos genéticos. Finalmente, aprenderemos cómo se evalúan los modelos de Machine Learning para saber cuáles están funcionando bien y cuáles no. ¿Cómo vamos a practicar todo esto? Bueno, vamos a utilizar diferentes herramientas de preprocesamiento.
para aprender, usar y evaluar los modelos de aprendizaje. Y también implementaremos algoritmos evolutivos y algoritmos genéticos. Finalmente, deberás hacer un trabajo fin de máster. Los trabajos fin de máster relacionados con la especialidad de inteligencia artificial y aplicaciones en medicina se pueden hacer en muchos temas, algunos centrados puramente en inteligencia artificial, como serían diferentes técnicas de aprendizaje computacional y machine learning, o desarrollando sistemas inteligentes para la ayuda a la decisión. Otra posibilidad es centrándonos en las aplicaciones en el campo de la salud, como por ejemplo en técnicas puramente de informática médica, como historia clínica, estándares, también combinando técnicas de inteligencia artificial y salud, como aplicar técnicas de minería de datos en medicina, hacer análisis inteligente de bioseñales, procesar imágenes médicas y aplicaciones específicas en diferentes ámbitos como el de la cronobiología o problemas hospitalarios. Bueno, con esto acaba la explicación sobre la especialidad de inteligencia artificial y aplicaciones en medicina. Si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo a través de la página web o también a través del correo electrónico. Muchas gracias y nos vemos en clase.